Seguro que conoces ese refrán que dice, no por mucho madrugar amanece más temprano, pues la naturaleza lo lleva al extremo, demostrando que no siempre hay que complicarse la vida para triunfar, y lo hace con un show evolutivo de quitarse el sombrero. Los animales, esos maestros de la adaptación, se van puliendo con el tiempo para ser los jefes de su territorio. Pero si hay unas bajo la manga en este juego de la vida, esa es la evolución convergente. Imagínate a pingüinos y delfines, dos animales que no se han cruzado ni por casualidad, surcando los mares con cuerpos tan aerodinámicos que parecen sacados del mismo taller de diseño. ¿Familiares? ¿Qué va? Cada uno se las ingenió por su cuenta para convertirse en un torpedo con plumas o aletas, solo porque ambos pensaron, si voy a reinar en el agua, que sea con clase. Eso es la evolución convergente. Si el truco sirve, ¿para qué cambiarlo? Y la cosa no para ahí. Mira los ojos de insectos y mamíferos que no tienen nada en común, ambos curioseando el mundo con sus propias versiones de lentes naturales. Cuando te pones a fisgonear entre las criaturas del planeta, notas que muchas comparten parecidos razonables, pero a veces, la naturaleza se viene arriba, y dos bichos sin lazos familiares terminan como si fueran copias calcadas. Un ejemplo brutal, los lagartos sin patas y las serpientes. Parecen gemelos que podrían hacerse pasar el uno por el otro, pero su último encuentro familiar fue hace más de 100 millones de años, más tiempo que el que separa a los humanos de los gatos. Y nosotros no nos parecemos ni en el olor. Esto no es un invento de ahora, que conste. La evolución convergente lleva dando volteretas desde los tiempos en que los dinosaurios eran los dueños del cotarro. Por eso, algunos animales modernos parecen sacados de un túnel del tiempo, como si la prehistoria hubiera decidido darse un paseo por el presente. En fin, es lo más parecido a una máquina del tiempo con patas y sin enchufes de por medio. Prepárate para conocer al pariente más excéntrico de la familia de los cocodrilos. El Stomatosuchus, una especie de cocodrilo ballena que paseaba sus escamas por el Cretácico tardío, compartiendo vecindario con el imponente Spinosaurus. Pero no te imagines a este cocodriliano descansando en la orilla como sus primos modernos, porque este tipo vivía a su manera, y vaya que era única. Imagina una garganta con una bolsa gigante, tan elástica que parecía un saco y con un solo movimiento. ¡Zas! Atrapaba peces y hasta tiburones enteros como si fuera un aspirador acuático. ¿Te suena familiar? Sí. Era como una ballena filtradora o un pelícano en plena acción, pero con un toque siniestro. Mientras las ballenas usan barbas y los pelícanos un pico vacío, el Stomatosuchus tenía una sorpresa. Cientos de dientes pequeños que, al cerrar la boca, se entrelazaban como una cremallera mortal. Si entrabas en esa trampa, no había salida. Y no era solo su técnica de caza lo que lo hacía parecer un gigante del océano. Este cocodrilo con aires de ballena crecía hasta los 10 metros de puro músculo y escamas, convirtiéndose en uno de los titanes del agua en su tiempo. Imagina nadar en un río prehistórico y toparte con este monstruo, aunque lamentablemente, este experimento salvaje de la naturaleza no tuvo un final feliz. El Stomatosuchus desapareció del escenario hace millones de años, dejando a los cocodrilos ballena como un recuerdo lejano y asegurándose de que no los veamos hoy en día abriendo la boca como aspiradoras vivientes en el Amazonas o el Nilo. Pero no te equivoques, este juego de copias no solo se limitó al agua. Aunque el océano parecía un desfile de imitadores de los que te hablaremos más tarde, la Tierra también tuvo su dosis de parecidos sospechosos. La evolución no descansaba, y las similitudes entre criaturas seguían apareciendo incluso entre gigantes. Si hay algo que la evolución nos ha enseñado sobre los herbívoros es que, a veces, la mejor defensa es un buen ataque. Carga primero, averigua después. Y no hay mejor ejemplo de esta filosofía que los elefantes, y un bicho tan viejo que hace que los mamíferos parezcan unos recién llegados, el Placerias. Este dicinodonte extinto, que paseaba por el Triásico de América del Norte hace unos 230 millones de años, era como el abuelo prehistórico de los elefantes, con un par de colmillos que decían, «No te metas conmigo». Claro, otros de su familia también tenían colmillos, pero el Placerias se llevó el premio a la originalidad. Los suyos eran más largos, apuntaban hacia abajo y los usaba como herramientas multiusos, igual que los elefantes modernos. Cavar un hoyo, listo. Hacer una pose intimidante, hecho. Darle un golpe a un enemigo, por supuesto. ¿Qué te está pareciendo este video? Si lo estás disfrutando, te invito a dejar tu like y comentar qué te está pareciendo, o alguna idea para algún otro tema que te gustaría que exploremos. Dicho esto, continuemos con el video. Y aquí viene lo curioso.
Al igual que los elefantes, este tipo mostraba dimorfismo sexual. Los machos lucían colmillos grandes y vistosos, perfectos para impresionar o pelear si era necesario, mientras que las hembras los tenían más discretos. Pero no te imagines a este Placerias como un gigante imponente, con 1 tonelada. Era más pequeño que un elefante moderno. Aún así, en su época era el rey de los herbívoros, como lo son los elefantes hoy. Ahora, aquí está el giro divertido. Su peso lo pone más cerca de un hipopótamo que de un elefante, y los científicos creen que también compartía algunas características con estos tanques acuáticos. Imagina un híbrido raro: colmillos de elefante, cuerpo robusto de hipopótamo, cuello fuerte y patas listas para moverse por aguas poco profundas o chapotear en las orillas mientras arrancaba vegetación con gusto. ¿Coincidencia? Ni lo creas. Algunos elefantes prehistóricos, como el Platybelodon con su trompa aplastada, también parecían sacados de un cruce con hipopótamos y elefantes. Pero volviendo a nuestro tema, tenemos a este Placerias, un reptil con actitud de mamífero, viviendo su mejor vida como un tanque anfibio millones de años antes de que los elefantes siquiera soñaran con existir. Era como si la naturaleza hubiera dicho: voy a probar este diseño de carga y colmillos, y luego lo perfecciono después. Y vaya que funcionó, porque el Placerias dominó su mundo hasta que el tiempo, y probablemente algunos cambios, lo dejaran atrás. Pero esta historia de cargar a lo loco no termina aquí. La evolución ama repetir sus éxitos, y este elefante antes de los mamíferos es solo una prueba más de que, cuando se trata de sobrevivir, a veces hay que ponerse los colmillos y lanzarse de cabeza. ¿Qué otro ejemplo loco nos espera? Sigamos descubriendo. Dinosaurios y mamíferos. Puede que no pienses en similitudes de inmediato, pero espera a conocer a los anquilosaurios y los armadillos. Dos criaturas que parecen haber asistido a la misma escuela de diseño evolutivo, aunque con millones de años de diferencia y sin ningún parentesco cercano. A primera vista, podrías decir, no se parecen, pero mira más de cerca y te darás cuenta de que es como si la naturaleza hubiera usado el mismo plano para ambos. Los dos terminaron luciendo armaduras de cuerpo completo, listas para enfrentar cualquier amenaza como si fueran tanques vivientes. Y si jugamos un poco con la historia y traemos a la mesa a los armadillos extintos, la cosa se pone aún más loca. Hablemos de los gliptodontes, por ejemplo. Estos armadillos gigantes eran como los dobles de los anquilosaurios en una película prehistórica. Algunos crecían tanto que dejaban atrás a un auto pequeño, y venían equipados con colas que parecían sacadas de un arsenal medieval. Imagina al Doedicurus, un armadillo sudamericano del Plioceno y Holoceno, blandiendo una cola con púas gigantes que funcionaba como una bola de demolición viviente. Podía pulverizar huesos como si nada. Este diseño blindado no era solo para presumir. Les permitió sobrevivir durante muchísimo tiempo, resistiendo todo tipo de peligros hasta que los humanos llegaron a Sudamérica y bueno, parece que ahí se acabó la fiesta para ellos. Pero los armadillos no son los únicos mamíferos que miraron a los anquilosaurios y dijeron: yo quiero ser así. Entra en escena el pangolín, ese bicho raro que parece un cono de pino con patas. Este mamífero desarrolló escamas de queratina tan duras y bien puestas que recuerda a ciertos anquilosaurios con armaduras extensas, aunque sin el toque final de una masa en la cola. Es como si la naturaleza hubiera dicho: si hay peligro, ponte una armadura y olvídate de correr. Y tiene sentido, ¿no? Cuando el mundo está lleno de dientes y garras, a veces lo mejor es convertirte en una fortaleza andante y dejar que los problemas reboten contra ti. Así que, desde los anquilosaurios paseándose entre dinosaurios hasta los armadillos y pangolines enfrentando el mundo moderno, esta historia nos enseña que la defensa extrema es una receta ganadora sin importar la época. Con que podemos seguir ahora, porque con la evolución nunca se sabe. Pero una cosa es segura: la naturaleza ama repetir sus mejores trucos. Y hablando de eso, prepárate para una historia que parece sacada de una película de ciencia ficción, pero que es completamente real. Los delfines y los ictiosaurios, dos criaturas que podrían pasar por primos lejanos en una reunión familiar submarina. Estos dos íconos nadadores, uno nadando felizmente en nuestros océanos actuales y el otro dominando los mares del Mesozoico, llevaron la evolución a un nivel de parecido que deja con la boca abierta. Mientras muchos animales marinos han ajustado sus cuerpos para deslizarse como flechas por el agua, los delfines y los ictiosaurios fueron por todo y terminaron siendo tan similares que los ictiosaurios se ganaron el apodo de delfines del Mesozoico. Y no estamos hablando de un parecido superficial. Estos dos compartían más de 20 rasgos que harían que cualquier biólogo se emocionara como niño en una dulcería.
dedos alargados que parecen aletas perfectas, cráneos frontales estirados como si hubieran ido al mismo diseñador, cuellos cortos y hasta partos. Sí, los ictiosaurios no ponían huevos como buenos reptiles, sino que daban a luz bebés listos para nadar. Su piel era suave como la de un delfín y probablemente lucían un aspecto parecido, oscuro por arriba para camuflarse con el fondo marino y claro por abajo para despistar a los depredadores desde las profundidades. Pero espera, que la cosa se pone aún más loca. ¿Sabías que los ictiosaurios tenían grasa subcutánea? ¿Esa grasa que asociamos con ballenas y delfines? Sí, una capa de grasa que los mantenía calentitos en aguas heladas, algo muy raro en reptiles y más propio de mamíferos marinos. Y si crees que eso es todo, agárrate. Sus sentidos también eran de otro nivel. Con ojos grandes y potentes, podían ver en la penumbra de las profundidades o bajo la presión aplastante del océano, mientras que sus oídos, densos y enormes, captaban cada sonido como si tuvieran un sistema de sonar incorporado. ¿Te suena familiar? Exacto, como los delfines que todos conocemos de hoy en día. Los ictiosaurios llegaron a la escena en el Triásico temprano, hace unos 250 millones de años, y se despidieron del escenario hace 90 millones de años, dejando tras de sí un legado de 150 millones de años de existencia con un montón de especies distintas. No todos eran clones perfectos de los delfines, claro, pero hubo un grupo que se llevó el premio al parecido, los Ophthalmosaurus. Estos tipos eran tan parecidos en tamaño y forma que, si los vieras nadando bajo el agua hoy en día, podrías gritar, «¡Mira, un delfín!» y luego darte cuenta de que acabas de saludar a un reptil prehistórico. ¿El resultado? Una coincidencia evolutiva tan alucinante que parece un truco de magia de la naturaleza. Y aunque su parecido es increíble, la historia no termina aquí, porque hay otro par esperando a que lo conozcas. Ahora hablemos de esta criatura que parecía un cocodrilo. Cuerpo acorazado, hocico largo como un arma letal, dientes afilados listos para el ataque, patas cortas y una cola que parece un timón de barco. Pero no es un cocodrilo, es un fitosaurio, un maestro del disfraz que apareció en escena unos 196 millones de años antes que los cocodrilos de verdad. Este reptil pertenece al grupo Archosauromorpha, una familia que incluye a primos lejanos como dinosaurios y cocodrilos, pero que está más lejos de lagartijas y serpientes. Y aquí viene lo gracioso. Aunque los fitosaurios parecen cocodrilos sacados de un molde, no son parientes cercanos. Es como si los humanos fuéramos a una reunión familiar con canguros y nos diéramos cuenta de que estamos más cerca de un dinosaurio que de ellos. De hecho, hay otros reptiles, como los Aetosaurus o los Shubosaurus, que tienen más lazos con los cocodrilos que estos impostores. Entonces, ¿por qué los fitosaurios son como un reflejo en el espejo de los cocodrilos? Fácil. Porque su diseño de máquina de matar semiacuática es un éxito rotundo, con cuerpos blindados, hocicos perfectos para atrapar presas, dientes en forma de cono, patas bajas para deslizarse sigilosamente y colas que los hacían nadadores expertos. Estos tipos vivían una vida que cualquier cocodrilo envidiaría. Pero si crees que esto es lo más raro, agárrate, porque el premio al parecido inesperado se lo lleva a otro personaje, el Ambulocetus, una ballena en proceso de convertirse en ballena. Hace 47 millones de años, este bicho anfibio era como el primo raro de la familia que no sabe si abraza o muerde. No era un nadador de alta mar, sino un acechador de orillas que evolucionaba de terrestre a acuático. Y adivina qué, se parecía más a un cocodrilo que a las ballenas modernas que conocemos. Los científicos dicen que este prototipo de ballena se pasaba el rato flotando cerca de la superficie, con sus ojos en la parte superior de la cabeza como un cocodrilo al acecho, esperando para saltar sobre presas grandes. Con mandíbulas enormes, las arrastraba bajo el agua o las destrozaba sin piedad. Su cavidad nasal, reforzada con hueso, le dejaba respirar mientras hacía su trabajo sucio, igualito que un cocodrilo. Quitándole el pelo y algunos detalles, era como si un mamífero hubiera dicho: «Voy a ser el cocodrilo del barrio». Así que, entre fitosaurios disfrazados de cocodrilos y ballenas jugando a ser depredadores pantanosos, la naturaleza nos demuestra que el modelo cocodrilo es un clásico que nunca pasa de moda. ¿Qué sigue ahora? ¿Los rinocerontes? Esos tanques con cuerno que primero se pasearon por Asia antes de conquistar el mundo con sus cuerpos gigantes y sus cuernos rectos como lanzas, perfectos para repartir golpes que hacen temblar la tierra. No es ninguna sorpresa que este haya sido un éxito evolutivo, apareciendo en animales como los ceratópsidos, esos dinosaurios con cuernos que usaban para presumir, defenderse o simplemente intimidar al resto. Pero espera,
porque la copia más extraña de un rinoceronte no viene de la era de los dinosaurios, sino de un mamífero sudamericano. Te presento al Toxodon. Esta criatura es un misterio andante. Su cuerpo tenía la estructura y proporciones de un rinoceronte por todos lados, todo tan parecido que, antes de que encontraran su cuerno, algunos paleontólogos miraron sus huesos y pensaron que era un rinoceronte perdido. Pero aquí viene la sorpresa, y es que no era un rinoceronte. Y vivía en Sudamérica, un lugar donde los rinocerontes nunca llegaron. El Toxodon evolucionó para llenar el vacío, luciendo como un doble perfecto mientras los rinocerontes reales estaban ocupados en Asia o África. Apareció hace unos 11 millones de años y se quedó hasta hace apenas 4 millones, coincidiendo con la era de los rinocerontes, como si la naturaleza hubiera pensado en hacer un rinoceronte tropical, pero con un toque especial. Y ese toque especial era su hogar, un mega humedal lleno de ríos, lagos y mucha agua. Un lugar húmedo y salvaje donde probablemente usaba su cuerno para defenderse o impresionar, igual que sus contrapartes lejanas. Aunque sus parientes vivos más cercanos están en el grupo que incluye a los rinocerontes, los perisodáctilos, el Toxodon era parte de los notungulados, un club extinto que estuvo en la Tierra por más de 60 millones de años, y dio vida a más de 150 géneros distintos. Así que no es de extrañar que no solo se pareciera a los rinocerontes, sino que también tuviera otros parecidos en su árbol familiar. Entonces, tenemos a este Toxodon, un rinoceronte impostor sudamericano que se paseaba por humedales prehistóricos mientras los rinocerontes reales ni siquiera sabían que existía ese continente. La naturaleza sigue sorprendiéndonos, así que mantén los ojos abiertos para el próximo dúo inesperado. Abróchate el cinturón, porque vamos a sumergirnos en el Cretácico para conocer a un verdadero rebelde de los océanos. Si pensabas que las mantarrayas eran las únicas reinas del estilo alado en el agua, el Aquilolamna está aquí para demostrarte que la naturaleza tiene más trucos bajo la manga de los que imaginas. Este extraño híbrido prehistórico, que nadaba en las cálidas aguas de lo que hoy es México, era como si un tiburón y una mantarraya se hubieran fusionado. ¿El resultado? Una criatura con grandes aletas que parecían alas que aparecieron hace decenas de millones de años antes que las de las mantarrayas modernas. Pero no te dejes engañar por esas especies de alas. El Aquilolamna no era una mantarraya disfrazada. Mientras las rayas forman parte del club exclusivo de los miliobatiformes, este curioso personaje era un tiburón lámnido, más primo del temido tiburón blanco o del colosal megalodón que de cualquier raya. Y aunque sus aletas podrían hacerte pensar que flotaba grácilmente como una mantarraya, su estilo era más bien único. Imagina un torpedo con aletas. Su cuerpo alargado y aerodinámico estaba diseñado para cortar el agua como un cuchillo, y en lugar de aletear como las rayas, usaba su poderosa cola para propulsarse. Esas aletas no eran para el espectáculo, actuaban como planeadores perfectos, permitiéndole deslizarse por el océano con la gracia de un piloto experto, ahorrando energía mientras cazaba. Y hablando de comida, este tiburón no era de los que desgarraban presas con dientes afilados. Había evolucionado para alimentarse por filtrado, atrapando diminutas delicias marinas como lo hacen las mantarrayas modernas. Este diseño tan ingenioso fue un éxito rotundo en su época. Nadar sin esfuerzo y comer sin complicaciones, el Aquilolamna lo tenía todo bajo control. Entonces, ¿qué salió mal? Los investigadores sospechan que su reinado terminó con el gran apagón de la extinción Cretácico-Terciaria, ese evento catastrófico que mandó a los dinosaurios y a muchas otras especies al libro de historia. Pero aquí está lo fascinante. Millones de años después, surgieron las mantarrayas modernas como un eco lejano del Aquilolamna, demostrando que las buenas ideas nunca pasan de moda en la evolución. Así que la próxima vez que veas una mantarraya surcando el mar, piensa en el Aquilolamna, el tiburón que se atrevió a soñar con alas y nos dejó un legado que sigue resonando en los océanos de hoy. Ahora conozcamos al Paquirucos, el campeón de los disfraces prehistóricos. Es muy difícil pensar que esta criatura no fuera un conejo, pero no. Era un notungulado, como el Toxodon del que hablamos antes, lo que lo pone más cerca de las cebras que de los conejos. Sin embargo, no te dejes engañar por su árbol genealógico, porque este impostor tenía todo para ser un conejo. Una cola corta que apenas se notaba, patas traseras largas listas para saltar, unos dientes grandes perfectos para mordisquear hierbas y unas orejas largas y blancas. La única pista para pensar que no era un conejo, sus ojos grandes, que les permitían ver durante la noche. ¿Y cómo llegó a ser tan parecido? Era porque vivía la misma vida que un conejo, en los mismos barrios llenos de pastos y escondites, y la naturaleza dijo, si el diseño de conejo funciona, ¿para qué cambiarlo?
Piensa en los marsupiales, esos artistas del mimetismo que copian a los mamíferos placentarios, aunque su último pariente común quedó atrás hace más de 140 millones de años. El ejemplo estrella es el tilacino, el famoso tigre de Tasmania, que bueno, también merece una mención en este video. ¿Qué te parece si ahora hablamos del tigre de Tasmania, también conocido como tilacino? Era un maestro del disfraz natural. A simple vista, podrías jurar que estabas frente a un lobo o un dingo australiano. Su cráneo era prácticamente un calco de estos cánidos, con dientes afilados y un cuerpo que da a entender que era un depredador. Pero aquí viene el giro inesperado. Genéticamente, este impostor estaba más cerca de un wombat o un canguro que de cualquier lobo o dingo. El tilacino no tiene ni una gota de ADN cánido en sus venas. Entonces, ¿cómo terminó pareciéndose tanto a ellos? La respuesta está en el fenómeno de la evolución convergente, de la que hablamos al principio. Hace millones de años, allá por el Jurásico, cuando los dinosaurios aún eran los reyes del planeta, el tilacino y los cánidos compartieron un ancestro lejano. Después, cada uno tomó su propio camino evolutivo. Pero, por alguna razón, las presiones del entorno en Tasmania y Australia moldearon al tilacino para que se convirtiera en una especie de doble de acción de los cánidos. El resultado fue tan perfecto que hasta los expertos tienen que mirar 2 veces para no confundirlo. Y aquí viene lo más loco: los humanos. Estamos más emparentados con un dingo que el tilacino con cualquier raza de perro. Los científicos dicen que este diseño tipo cánido no fue un capricho, sino una solución brillante a los retos de su hábitat. Si había que cazar, correr y sobrevivir en un mundo salvaje, el cuerpo de lobo era el modelo ganador. Y el tilacino lo adoptó para convertirse en depredador exitoso. Pero espera, hay otro diseño campeón de la evolución que merece ser visto: las tortugas. Con sus cuerpos blindados y su andar pausado, la naturaleza decidió que no serían las únicas en lucirlo. Hace millones de años, en las turbulentas aguas del Triásico medio y tardío, nadaban los placodontes, unos reptiles marinos extintos que podrían haber sido dobles de las tortugas. Estos placodontes pertenecían al superorden Sauropterygia, una pandilla de reptiles marinos que incluía a los plesiosaurios y los notosaurios. Algunos placodontes eran un poco más discretos en su parecido, pero otros, como los Genodontidae, eran prácticamente tortugas prehistóricas. Unas especies de tortugas con un caparazón robusto con un plastrón abajo y una coraza arriba, cubriendo todo su cuerpo como una armadura medieval, dejando solo la cabeza y la cola asomándose. Claro, había un detalle: su caparazón era más óseo que el de las tortugas modernas. ¿Por qué tanta armadura? Porque los mares del Triásico estaban repletos de peligros, llenos de grandes depredadores. Sin esa defensa, habría sido el almuerzo de alguien más grande y con más dientes. Pero la cosa se pone aún más loca. Los placodontes no estaban solos en este juego de imitación. Otros miembros de los sauropterigios, como ciertos sauropterígidos. Estos tipos evolucionaron con caparazones y cuerpos muy parecidos a los de las tortugas. Sin embargo, ni los placodontes ni los sauropterígidos estaban en la línea evolutiva que dio origen a las tortugas de hoy. Imagina por un segundo que estas criaturas no se hubieran extinguido. Hoy podríamos estar viendo un mundo lleno de criaturas tipo tortuga, cada una con su propio toque especial, paseándose por los océanos y las playas. En el gran desfile de la evolución, las tortugas tienen hermanos gemelos perdidos que, aunque ya no están con nosotros, dejaron su marca en la historia, como prueba de que un buen diseño trasciende el tiempo y las especies. La naturaleza siempre sorprendiéndonos. Y para acabar nos remontamos a hace 268 millones de años, cuando los dinosaurios ni siquiera estaban y el mundo era un lugar muy diferente. Aquí entra en escena la suminia, un reptil que decidió parecerse a un mono. No es un antepasado perdido de los primates ni un experimento fallido de la evolución. Este pequeño lagarto del tamaño de un mono moderno, lo que lo hacía tan especial no era solo su tamaño, sino que evolucionó, por su cuenta y sin ayuda, con una cola prensil y pulgares oponibles. Sí, esa cola podía agarrar ramas como si fuera una mano extra, y esos pulgares eran perfectos para sujetar cosas, igual que los nuestros. Pero espera, recientes hallazgos sugieren que también tenía dedos oponibles en los pies. Imagina a esta criatura trepando árboles en el Pérmico, balanceándose de uno a otro. Y todo eso más de 200 millones de años antes de que los primeros monos siquiera dieran algún tipo de señal de aparecer. La suminia vivía en lo alto de los árboles, usando sus habilidades para mantenerse segura y bien alimentada. Pero no esperes que cazara presas con ferocidad. Sus dientes no eran nada del otro mundo.
Sin caninos afilados, tenía una dentadura diseñada para triturar hojas. Sus manos, pies y cola eran su red de seguridad, manteniéndola firme mientras arrancaba vegetación. Este reptil no solo se parecía a un mono, vivía como uno. La suminia es un gran ejemplo, pero no está sola. Mira al panda gigante, un oso que come bambú de pie. Luego tienes al Megatherium, un perezoso gigante que parecía un tanque peludo, o al extraño Chalicotherium, una mezcla entre caballo y gorila. Incluso dinosaurios como el Therizinosaurus, con sus garras de película de terror, se unieron al club de arrancar hojas. Todas estas criaturas, sin parentesco entre sí, evolucionaron cuerpos y herramientas similares, porque sus entornos les pidieron lo mismo: sobrevivir comiendo plantas en un mundo salvaje. Entonces, aquí viene la gran pregunta. Si nada se hubiera extinguido, ¿el mundo sería tan diferente? La evolución convergente nos enseña que los nichos ecológicos son como moldes. No importa quién los ocupe, el resultado suele parecerse. Así que la próxima vez que veas a alguno de estos animales, recuerda que tuvieron sus modelos prehistóricos hace mucho tiempo. Eso ha sido todo por hoy. Si has disfrutado el video, no olvides apoyarlo con un like, suscribirte y activar la campanita para no perderte el contenido nuevo. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos muy pronto en el próximo video.